Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a hablar sobre mi experiencia y opiniones después de la primera semana de uso del iPhone 15 Pro Max. De lo primero que quiero hablar es de los problemas que ha tenido este teléfono desde su lanzamiento, principalmente dos problemas. El primero es un problema de calentamiento excesivo y el segundo es un problema de conectividad con redes Wi-Fi. El primer problema, del cual se quejaron muchísimos usuarios, es un problema que yo no tuve que sufrir porque este teléfono me llegó hace muy poco y cuando empecé a utilizar este teléfono ya Apple había lanzado una actualización que aparentemente solucionó dicho problema de calentamiento. Esa actualización es el sistema operativo 17.03, porque estamos hablando del iOS 17. Y nuevamente, cuando yo destapé el teléfono, ya existía esa actualización, se actualizó y no he visto ningún problema de calentamiento, incluso teniendo en cuenta que donde me encuentro en este momento estamos a una temperatura promedio de 36 grados a la sombra, es decir, es un lugar bastante caliente y aún así no he tenido problemas utilizando la cámara, por ejemplo, para tomar fotografías o para grabar algunos videos, de manera que aparentemente ese problema ha sido solucionado. El segundo problema, como dije anteriormente, es un problema de conectividad con redes Wi-Fi y es que parece que en algunos momentos la red se desconecta del teléfono. No estoy seguro si estoy sufriendo ese problema. En algunos casos me ha pasado un par de veces cuando estoy escuchando música con Apple Music o cuando estoy escuchando y viendo videos en YouTube. Para cambiar entre canción, sí he notado algún delay, alguna demora y parece que sí hay un pequeño inconveniente. Sin embargo, ese inconveniente no ha sido tan grave en mi opinión, de manera que no he tenido necesidad de ponerme a indagar cuál es el inconveniente específicamente. Pero si existe ese problema, es muy probable que en una versión futura, una actualización futura, Apple solucione este inconveniente. Lo que sí me preocupaba era el problema de calentamiento, pero en general este tipo de problemas son problemas de software, afortunadamente, que se solucionan fácilmente con actualizaciones. Por supuesto que uno quisiera no tener ningún tipo de problema, pero esto es relativamente común en este tipo de dispositivos. Ahora les voy a hablar sobre el tamaño de este teléfono. Yo venía de este teléfono, este es el iPhone 14 Pro, y cambié al iPhone 15 Pro Max y la diferencia de tamaño pues es importante, es sustancial. Entonces, lo primero que noté es que el teléfono para mí no es cómodo en el agarre, justamente porque es un teléfono más grande. Y de hecho, los primeros 2 días que estuve utilizando este teléfono, en un par de ocasiones trató de caerse el teléfono de la mano porque no lo podía agarrar cómodamente. No, puede que este sea un problema de costumbre, pero hasta el momento, aunque ya no se me ha tratado de caer de la mano, todavía no lo siento cómodo. Cuando trato de agarrar el teléfono con una sola mano, pues es muy difícil comparado con la relativa comodidad con la cual yo puedo agarrar este teléfono que es más pequeño. Puede ser que con el tiempo me acostumbre, porque eso también me pasó con este tipo de tamaño. A mí me gustaba muchísimo el tamaño de teléfonos anteriores, como por ejemplo el iPhone 5, porque era un tamaño muy fácil de manipular incluso con una sola mano. No estorbaba muchísimo cuando uno lo guarda en el bolsillo. Por ejemplo, yo uso mucho el teléfono en el bolsillo cuando pues me estoy desplazando a otro lugar, al bolsillo del pantalón, por ejemplo. Esto pues ocupa más espacio y esto pues ocupa más espacio. Yo me acostumbré, cuando cambié a este tipo de tamaño, me acostumbré bastante rápido y de hecho después le di ventajas porque pues es un tamaño donde es más cómodo leer, por ejemplo, y también interactuar con el mismo teléfono. Entonces es probable que eventualmente me acostumbre también a este tamaño y nuevamente el tamaño tiene ventajas porque pues es más fácil ver contenido, más fácil interactuar con él, especialmente es más fácil leer, así que si bien esa parte es positiva, todavía sigo sintiéndolo un poco incómodo por su tamaño, pero de nuevo es muy probable que termine acostumbrándome a ese tamaño. El otro aspecto es la parte del diseño del teléfono. Y es que como mostré en el unboxing, el diseño es
genial, es muy bonito, el teléfono se nota muy fino, las terminaciones son excelentes, los bordes de este teléfono han sido redondeados, entonces si utilizamos el teléfono sin ningún tipo de cubierta, es más cómodo que el teléfono anterior porque estos bordes eran más angulados, entonces tallan un poco en la mano. Pero resulta que yo nunca utilizo un teléfono de estos sin este tipo de cubiertas. Entonces, en el momento en el cual nosotros usamos estas cubiertas, pues la parte de diseño pasa un poco a segundo plano porque queda un poco oculta. Aun cuando, por ejemplo, esta cubierta se supone que es transparente, pues ya no se va a notar ese Titanium Design, que es lo que tanto promocionó Apple, porque pues no se nota, o sea, se ve como si fuera cualquier teléfono de color negro. Así que si eso era una diferenciación para comprar este teléfono, pues de nuevo se pierde al tener esta cubierta. Ahora, hay personas que no utilizan estas cubiertas, especialmente personas que compran el Apple Care. Entonces, si el teléfono se cae y se daña, pues el Apple Care les va a reponer ese teléfono o les va a reparar ese teléfono, dependiendo pues el tipo de daño. A mí me parece que el Apple Care es muy costoso. Aquí en Abu Dhabi creo que cuesta como entre 800 y 850 dirhams, que eso es como casi 1.000.000 de pesos colombianos, lo cual es equivalente como entre algo así como 200, 250 dólares. Me parece que es bastante costoso teniendo en cuenta que yo jamás he dañado un iPhone. El único teléfono que se me dañó fue hace muchísimo tiempo antes de los iPhone y era un teléfono, creo que era un Ericsson, que alguna vez lo apoyé, como siempre los cargo en el bolsillo, lo apoyé contra una silla y se me rompió. Pero de ahí en adelante jamás he dañado un teléfono. Entonces, la probabilidad de que se me dañen estos teléfonos es muy baja y por eso no creo que valga la pena hacer ese gasto del Apple Care, a pesar de que yo utilizo estos teléfonos en muchos lugares. Por ejemplo, cuando salgo en moto, yo salgo con estos teléfonos. De hecho, salí muchísimo con el iPhone 14 Pro. Estuve en piscinas, estuve en ríos sumergiendo el teléfono, colocaba el teléfono en la base de la moto mientras andaba. En fin, lo utilizo muchísimo, pero siempre con protecciones especiales. Por ejemplo, cuando metía el teléfono dentro de ríos para grabar, yo utilizaba una cubierta especial que protege contra golpes, contra polvo, contra el agua. Entonces, realmente era muy difícil que le pasara algo a ese teléfono y no le pasó. Entonces, de nuevo, el diseño está genial porque se ve muy bonito. Ese diseño con ese material de titanio. Pero en el momento en que utilizamos esta cubierta o básicamente cualquier tipo de cubierta, pues ese diseño pasa a segundo plano. Y algo que he visto en algunos videos de YouTube es que ese material de titanio es propenso a rayarse porque realmente no toda la cubierta es titanio, sino que tiene como una capa superficial, entonces se puede rayar y empieza a verse pues el aluminio estándar. Yo no he probado eso, no voy a rayar el teléfono para comprobar o desmentir eso, así que como siempre ando muy protegido para evitar problemas con el teléfono. Rapidez del teléfono. Analizar la rapidez del teléfono es relativo porque depende mucho lo que hagamos con el teléfono. Debo decir que este teléfono, que tiene un procesador que Apple llama el A17 Pro, es muy rápido para tareas de edición de imágenes, por ejemplo, y para tareas de edición de video, que son cosas que yo hago a veces dentro del teléfono. Normalmente tomo las fotografías y grabo videos y eso lo edito en el computador porque esta pantalla siempre me ha parecido muy pequeña para ese tipo de procesos. Y las aplicaciones normalmente son más limitadas en versiones mobile, pero en algunos casos cuando quiero subir rápidamente una fotografía o un video a redes sociales, pues entonces hay que hacer ediciones rápidas. Y todas esas ediciones son muy fluidas, eso es cierto, el procesador es muy potente y hay comparaciones en internet donde estos procesadores, este tipo de procesador se acerca a procesadores incluso de computadores de escritorio. Por supuesto, computadores de escritorio básicos, pero pues pensar que un dispositivo con este tamaño tiene ese nivel de potencia, pues es una locura. Pero si el uso que ustedes le dan al teléfono es un uso básico de leer correos, navegar por internet, tomar algunas fotografías, hacer ediciones básicas, las fotografías no utilizarlas con resoluciones altas, etcétera, etcétera, entonces realmente no vamos a notar
diferencias de velocidad si ustedes, por ejemplo, vienen de un teléfono anterior como el iPhone 14. De hecho, aquí en el apartamento nosotros tenemos todavía el iPhone 11, un iPhone 11 base, no es ni el Pro ni el Pro Max. Y con ese teléfono, en algunos casos yo sigo tomando fotografías, yo a veces lo utilizo para grabar, por ejemplo, cuando quiero mostrar tutoriales sobre otros teléfonos como estos, entonces grabo con el iPhone 11 y lo utilizamos para navegar para muchas cosas, para lo normal. Y ese teléfono es más que suficiente, funciona perfecto. Acaba de ser actualizado también al iOS 17, así que, pues, de hecho, eso es una de las ventajas de los iPhone, que tienen una vida útil bastante extensa, tanto a nivel de hardware como a nivel de software, porque se sigue pudiendo actualizar, a pesar de que ese teléfono, pues, ya es un teléfono de varias generaciones atrás. Entonces, para resumirles, si ustedes hacen tareas que consumen mucho proceso, como la edición de video y la edición de fotografías, especialmente fotografías con altas resoluciones como las que ofrecen estos dispositivos también actualmente, porque esto tiene un sensor, pues, de 48 megapíxeles. Por ejemplo, si están trabajando con fotografías en formato RAW, pues van a haber diferencias con este teléfono. Pero si hacen tareas básicas, regulares, normales del teléfono, como navegar, leer correos, etcétera, no van a haber una diferencia importante entre este teléfono y versiones anteriores. Respecto a la característica de fotografía de estos teléfonos, ¿hay diferencias respecto a versiones anteriores? De nuevo, es muy relativo. Si ustedes toman fotografías casuales, para uso personal, para subir a redes sociales, etcétera, pues ustedes no van a ver diferencia entre las fotografías que obtienen con este iPhone 15 y el iPhone 14. Seguramente tampoco van a haber diferencias entre el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 Pro o el iPhone 15 base. Y seguramente incluso si tienen versiones anteriores de un iPhone no van a notar una diferencia muy grande. Pero si ustedes están utilizando este tipo de teléfonos para una fotografía un poco más profesional, sin decir que estos teléfonos tienen cámaras que sean profesionales, pero sí sus resultados se están acercando cada vez más a la cámara profesional. Entonces, en algunos casos, nosotros podemos utilizar el resultado fotográfico e incluso de video de estos teléfonos para trabajos profesionales. Pero de nuevo, hay cierto límite que todavía diferencia estos teléfonos respecto a las cámaras profesionales. El punto es que cuando estamos buscando máxima calidad y hacemos comparaciones, sí hay ciertas diferencias con versiones anteriores. Entonces, yo hice el ejercicio de salir y tomar fotografías con estos dos teléfonos, las mismas fotografías, coloqué los dos teléfonos sobre un mismo trípode y a la vez hice esas tomas y noté diferencias, pero realmente son diferencias pequeñas. En una de las fotografías que capturé, noté que el iPhone 14, este es un 14 Pro, tiene un rango dinámico menor. Es decir, en algunas partes de altas luces se perdían detalles y en algunas partes de las sombras también. Pero básicamente fue una excepción. Tomé varias fotografías y solamente en un caso noté eso. Entonces, hay que tener en cuenta primero que el resultado de las fotografías de estos teléfonos es el resultado de dos cosas, del hardware y del software. Es decir, del lente y del proceso que se hace de forma digital mediante software a las fotografías. Entonces, el resultado que me pudo haber dado este teléfono con menor rango dinámico no necesariamente tiene que ver con el hardware, es decir, con los lentes. Pudo haber sido un mal cálculo de software y entonces pues quedó ese rango dinámico más estrecho, porque posteriormente hice más pruebas incluso con menos iluminación, porque yo fui por la tarde a hacer esas tomas fotográficas, es decir, hice tomas incluso nocturnas, y en las demás tomas los resultados son muy, pero muy similares. Hay algo que sí noté en este teléfono, en el 15 Pro Max, y es que las fotografías están menos enfocadas que en versiones anteriores. Entonces, cuando uno las analiza, parece que esas fotografías tuviesen menos detalle. Y ese menor detalle parece que existiera es porque están menos enfocadas. Eso no necesariamente es malo que estén menos enfocadas. Por el contrario, muchas personas o muchos fotógrafos se quejan de el sobreenfoque que tienen las fotografías en versiones anteriores del teléfono. Entonces, al parecer, Apple tomó nota de esas quejas y está enfocando menos las fotografías. No sé todavía, no he analizado si pasa lo mismo con el video, porque en el video también se suele sobreenfocar
los videos como resultado de estos dispositivos. Eso es bueno porque es más fácil enfocar posteriormente en postproducción que remover un enfoque excesivo. Es la única diferencia así grande. El resto, las diferencias son muy pequeñas. Entonces, para resumir, si el tipo de fotografía que ustedes hacen es muy casual, realmente no van a notar diferencia entre el resultado de este teléfono con versiones anteriores, mucho más si es la versión justamente anterior, como en este caso, que es la versión 14. El iPhone 14 Pro Max tiene una característica específica y es que el lente telefoto tiene un zoom del 500% o del 5X. ¿Esto es importante? Bueno, sí, en términos fotográficos hace que esta cámara, en realidad hay varias cámaras dentro del teléfono, pero normalmente nosotros pues hablamos como si fuera una sola cámara, pero este dispositivo para procesos fotográficos se vuelve más flexible cuando tenemos una mayor longitud focal, es decir, cuando podemos hacer un zoom mayor, porque tenemos pues un rango de longitudes focales mucho más amplio. Pero, de nuevo, esto es cuando estamos haciendo tareas de fotografía, por lo menos semiprofesional. Si su fotografía es muy casual, muy de redes sociales, seguramente no va a haber mucha diferencia y algunas personas de hecho podrán ver un zoom del 5X como algo excesivo. Así que, como muchas cosas de las cuales he estado hablando en este video, es una preferencia bastante personal. A mí me ha encantado ese zoom, pero es algo que me parece genial, me parece chévere, me parece interesante, hace que el proceso o la cámara se vuelva más flexible, pero no es algo imprescindible. Así que realmente todavía no sé si valió la pena comprar el Pro Max, teniendo en cuenta que la única diferencia respecto al Pro es el lente del 5X. Todavía tengo dudas y estoy pensando si en la próxima versión, si existe solamente esa diferencia del lente, no sé si me animaría nuevamente por el Pro Max o me quedaría solamente con el Pro. Ya lo veremos. Y finalmente, respecto al aspecto de video. Hay diferencias en la calidad del iPhone 15 o 15 Pro o 15 Pro Max respecto a versiones anteriores. De nuevo, depende el tipo de video que nosotros estemos haciendo. Si es un video casual para redes sociales, no va a haber diferencia. Ustedes no van a notar ninguna diferencia importante. Pero si están haciendo ya video a nivel semiprofesional y de nuevo profesional, entre comillas, porque recuerden, realmente esto todavía no es una cámara profesional, sí hay una diferencia que es bastante grande si ustedes quieren lograr resultados de mucha calidad, y es que nosotros podemos grabar actualmente en ProRes 4K a 60 frames por segundo. Y adicionalmente también podemos grabar con codificación log. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque una mayor frecuencia de fotogramas permite editar de forma más flexible el video. Y respecto a la codificación log, porque esto permite posteriormente trabajar de forma también más flexible, principalmente en las luces y en las sombras del video, sin que se pierda el detalle. De manera que a nivel profesional sí hay un cambio bastante grande respecto a lo que podemos hacer con el 15 Pro Max. Tengan en cuenta también que como actualmente tenemos un puerto USB-C dentro de estos teléfonos, eso permite que nosotros conectemos otros dispositivos. Entonces, si estamos trabajando ProRes, el ProRes genera archivos de video muy pesados, archivos muy grandes. Pero con este puerto USB-C, nosotros podemos conectar un disco externo. Y de hecho, actualmente la única forma de grabar ProRes 4K a 60 frames por segundo es utilizando un disco externo. También tengan en cuenta que la velocidad de transferencia de este puerto USB-C con el iPhone 15 Pro Max es diferente con las versiones base. Este tiene una velocidad de transferencia de USB-C que da más o menos, creo que son 10 gigabits por segundo, mientras que el iPhone base, aunque también tiene un puerto USB-C, tiene una velocidad de transferencia mucho menor. Creo que está como entre 400 y 500 megabits por segundo, lo cual es como 20 veces más lento que la versión Pro Max. Así que tengan en cuenta eso. De manera que a nivel de video, exactamente lo mismo que estaba hablando anteriormente con fotografía.
Hay diferencias, pero esas diferencias van a ser notorias si estamos trabajando a nivel semiprofesional o a nivel profesional. Posteriormente voy a estar haciendo unos videos donde voy a hablar de forma más específica sobre las capacidades de fotografía del iPhone 15 Pro Max y también de las capacidades de video. Así que espero que estén pendientes, espero que les interese pues este tema. Y muchísimas gracias por ver este video, por quedarse hasta final. Si les gustó el video, denle un like, consideren suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.